Por parte de la sección Colombia de la AIES, les damos a todos la bienvenida y les agradecemos por compartir con nosotros pues, esta semana de celebración en vísperas de este jueves, que es el Día Internacional de la Luz. Gracias por estar conectados. Hoy nos convoca un par de ciclos de charlas de la Semana de la Luz. El primero es el ingeniero Daniel Palacios, es ingeniero de la Universidad Tecnológica de Pereira, ingeniero electricista, especialista en iluminación de la Universidad Nacional y actualmente está cursando sus estudios de maestría en ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional. Así que, Daniel, si estás ahí, la presentación, creo que ya tienes todos los de la presentación y bienvenido. Gracias, Mauricio. Muy buenas tardes para todos. Bueno, el día de hoy venimos a hablar de Estrellas sin Fronteras. Bueno, entonces, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es Daniel Palacio. Yo les vengo a hablar hoy de Estrellas sin Fronteras, puntualmente de las estrategias de la normativa ANSI ISLP 1120, que hablan un poco sobre la reducción de la contaminación lumínica. Entonces, las ANSI, las normas de la IES, lo que viene siendo la IES, tiene toda la parte de la biblioteca de iluminación. Dentro de ellas pues tenemos lo que viene siendo la LP, que son las Lighting Practice, que nos hablan, nos dan un poco como de las técnicas para la ingeniería de iluminación en cuanto a cómo debemos de llevar esas técnicas de iluminación a la práctica como tal, tanto en el diseño, la instalación, la construcción. Entonces es una biblioteca muy amplia que se las recomiendo. Ahí pues haciendo el apoyo un poco a lo que viene siendo la sección Colombia para que se unan y pues aprovechen un poco de los beneficios que tiene la membresía. Entonces, la iluminación en la noche es necesaria para la movilidad, la seguridad, el comercio, entre otras tantas cosas que podemos hacer. Más o menos desde la revolución industrial se dio un aumento muy significativo del uso de la iluminación de la noche, puesto que pues se iba aumentando mucho más esas actividades que realizaban las personas y pues se veía la necesidad de utilizar un poco como esas horas de la noche para el aprovechamiento de esa productividad. ¿Qué pasa? Que al momento de que se empieza a aumentar esa actividad, esa masificación de la iluminación, pues llegamos también a la parte de la polución lumínica, de que esas malas prácticas que se tenían en ese momento, esa necesidad simplemente por iluminar el espacio nocturno, nos llevó a simplemente iluminar de cualquier manera y pues empezamos a presentar unos temas de polución lumínica. Ya actualmente pues se ha concientizado un poco más sobre estas problemáticas y se ha dado unas estrategias amplias para eso, ya lo veremos más adelante. Esa contaminación lumínica nos lleva a la privación del disfrute del cielo nocturno como tal, puesto que van a empezar a aparecer una serie de efectos en el espacio y pues finalmente nos vamos a privar un poco de lo que viene siendo la observación de las estrellas, entre otras cosas. Igualmente, lo que viene siendo el mal uso de la iluminación puede tener un impacto en la salud de las personas y de los seres vivos en general. Pero entonces, dentro de esos impactos ambientales y esos impactos a la salud, ¿cómo es que la iluminación nos puede llegar a afectar? Pues para la parte de las personas, hay una serie de correlaciones que tenemos con respecto a la iluminación. Entonces, hay unas respuestas visuales y no visuales ante la luz, que es ya la forma en cómo nuestro sistema de visión se encarga de
de llevar a cabo como esa percepción del entorno. Entonces, nuestro desarrollo se ha dado justamente en ese ciclo del día y la noche, y pues se ha desarrollado como ese ciclo circadiano. Y pues toda la parte de las afectaciones psicológicas y comportamentales que vamos a tener, puesto que vamos a tener como esos impactos ya que pueden ser directos o indirectos. Dentro de los efectos directos vamos a tener una supresión de la melatonina, un aumento del cortisol o un aumento de temperatura corporal. Esto se da porque al momento de que tenemos una interacción con la iluminación, en nuestro cerebro se dan una serie de procesos eh, físico-químicos que se encargan ya de tener una respuesta a esos efectos que vamos a tener con la iluminación. Y de acuerdo a esa interacción, esa calidad de la luz que tenemos, pues se van a estimular un poco más esa supresión o la producción de la melatonina. E inversamente vamos a tener también una relación con el aumento o disminución del cortisol, que son finalmente las que se encargan de darnos como ese estímulo del sueño, ese estímulo a decirnos, venga, ya es hora de que se vaya a dormir. O venga, actívese porque es que estamos en horas del día y pues ya necesitamos que entre en un periodo de actividad como tal. Y ya como efectos indirectos, pues vamos a tener la parte del ritmo circadiano que va relacionado también como a esos efectos directos, que pues finalmente ya viene siendo esos ciclos que tenemos todos los seres vivos con respecto a esos periodos de día y la noche. De ahí viene lo de ritmo circadiano, que es aproximadamente a una actividad del día. Ya para esta parte de los efectos de la iluminación en la salud, el IES nos da también otra norma adicional para el que la quiera consultar, que es el TM18-18, que habla un poco acerca de la iluminación y la salud humana. Por parte del IES hay una postura de que si bien se ha demostrado de que efectivamente pues no está en discusión de que la luz afecta a los seres vivos, todavía falta un poco más de investigación para establecer muy bien cómo es esa interacción que presentamos los seres vivos con respecto a esa iluminación. Por lo que pues hay estudios que hablan un poco sobre algunas curvas de la sensibilidad espectral en cuanto a cómo se da esa relación de la luz con respecto a la supresión de la melatonina y demás. Y asimismo, otros efectos que esto puede traer a largo plazo, como lo es, por ejemplo, la aparición de algunos tipos de cáncer, el tema de las cefaleas, el tema de insomnio. Entonces, lo que dice IES, la postura que tiene IES con respecto a toda esta parte, es que falta un poco más de investigación. Sin embargo, sí está demostrado de que hay ese efecto de la iluminación con respecto a los seres vivos. En la parte de los animales, desde insectos hasta grandes especies, la iluminación puede generar afectaciones básicamente en todos los aspectos de la vida animal. ¿Esto por qué? Porque al momento de que hay una iluminación en un entorno natural, hay un impacto sobre hábitos alimenticios, la parte de la depredación que tienen pues algunos animales con respecto a otros, asimismo el escape de esos depredadores, la migración de las aves. Pues con respecto al tema de migración de aves, aprovechando también que estos días hablábamos del Global Big Day, y pues del día de migración de aves, las aves migratorias en la noche se guían mucho con las estrellas. Al momento de que empieza a aparecer toda la parte de polución lumínica en el entorno, las aves se ven desorientadas, por lo que pues ya no van a ver tanto como esa luz de las estrellas como su guía en la noche, sino que van a empezar a ver la iluminación que van a tener en su entorno, bien sea de faros, bien sea de ventanas en entornos residenciales, o cualquier otra cantidad de fuentes de luz que se pueden presentar en la noche. Y esto pues genera una desorientación y finalmente
crea que ellas colisionen y que se mueran. Entonces es un impacto también con respecto a, a ese hábito de migratorio que tienen las aves. En el tema, por ejemplo, con la crianza, que también se habla mucho de las tortugas marinas, que ellas al momento de que sus huevos eclosionan en la playa, ellas buscan guiarse con las estrellas y con esa luz de los astros reflejada sobre la superficie marina. Y a partir de ahí, pues se guían para llegar hacia el mar. Pero ¿qué pasa? Al momento de que en esas playas hay unas fuentes de iluminación, pues ya ellas se ven desviadas de esos lados y genera que no lleguen al mar y finalmente terminan muriendo. Entonces es un impacto también sobre la cantidad de tortugas que pueden sobrevivir. Y con respecto a los insectos, pues también se ve un impacto y pues si vamos desde la escala más pequeña que viene siendo de la población de insectos, al momento de que hay una disminución de estos, pues esto es un impacto de ahí en adelante en toda la cadena de un ecosistema que puede ser esta su fuente de alimentación. Entonces, pues en todos los aspectos de la vida animal podríamos llegar a tener un impacto por parte de esa iluminación. En cuanto a las plantas tienen un desarrollo muy alto con respecto a cómo es su proceso de adaptación a esas fuentes de luz. Entonces, ellas desarrollan unas células para el tema de esa percepción de la luz. Entonces, de acuerdo a esa calidad espectral que va a tener esa luz con la que se están relacionando, pues va a haber unos temas de floración, de crecimiento. Entonces, esto puede tener también un impacto, puede ser positivo o negativo. Pero, por ejemplo, en entornos controlados, esto puede ser beneficioso, por lo que pues ya sería para las personas que se encargan de cultivar estas plantas, pues van a llevar a que, digamos que manipulen de cierta manera esos patrones de crecimiento y de su vida como tal. Mientras que si por el contrario hablamos de una iluminación en un entorno selvático, en bosques nativos o en ambientes naturales como tal, pues si tenemos unas fuentes de luz que van a dar directamente sobre ellas, pues ahí vamos a tener algunas afectaciones sobre el cómo se desarrollan esas plantas en un ambiente natural. Entonces, para minimizar ese efecto de la luz generada por los seres humanos, pues entendamos un poco primero acerca de la polución lumínica. Por polución lumínica hablamos de toda la combinación de los efectos adversos o los efectos molestos de la luz eléctrica que se produce y que finalmente produce un resplandor nocturno, un resplandor en el cielo. Entonces, vemos en esta foto, por ejemplo, eh, una ciudad. Esto fue tomado en el desierto de la Tatacoa, donde pues el ambiente es uno de los mejores para la parte de observación astronómica. Pero uno acá fácilmente puede ubicar dónde está Cali, dónde está Neiva, dónde está Bogotá. Entonces vemos directamente un impacto de esas ciudades sobre esos cielos nocturnos. Y pues acá vemos una privación de esa parte de la observación astronómica que se tendría para estos espacios. A su vez, esta polución lumínica está relacionada con la parte de eficiencia energética, de desperdicio energético más bien, por lo que pues finalmente toda esta luz que está siendo emitida hacia el cielo es energía que se está desperdiciando, por lo que pues no necesitamos iluminar el cielo. Entonces acá hablamos también de unos temas energéticos. Ahora, por la parte del resplandor del cielo, el resplandor del cielo resulta de la dispersión que se tiene de la luz
bien sea por efectos naturales o por efectos artificiales. Entonces, dentro de los efectos naturales hablamos un poco de la dispersión de Rayleigh, que es ya generado como por los efectos del nitrógeno, del oxígeno que hay en el cielo. Entonces, a partir de acá se da como unas dispersiones de algunas longitudes de onda, principalmente ondas cortas, o por la dispersión de Mie, que se da por la dispersión en algunos aerosoles y materiales que puede haber en el cielo. Puede ser también inclusive apoyado, entre comillas, por lo que viene siendo la polución y la calidad del ambiente. Entonces, toda esa parte de esa componente que voy a tener en el ambiente, pues me va a aportar sobre cómo va a ser ese resplandor en el cielo o sky glow. Por la parte artificial, pues acá ya hablaríamos un poco acerca de esa luz eléctrica que se emite directamente hacia el cielo o que puede ser enfocada hacia alguna superficie que yo sí quiero iluminar, pero que se genera un tema de reflexión y va a dar al cielo. Entonces, digamos que acá hay como algunos efectos controlables y no controlables. Para el tema del control de esa polución lumínica, ¿qué podríamos hacer? Pues minimizar la emisión de luz a la bóveda celeste. Esto se consigue poniendo como algunas barreras para la luz de forma tal de que se reduzca esa emisión que va directa sobre esa bóveda celeste. También podemos hablar de minimizar la iluminación sobre áreas que no son objetos de ser iluminadas. Entonces, antes de pensar en iluminar algo, debemos pensar si realmente necesita esa zona ser iluminada, porque hay algunas veces que se proponen algunos temas de iluminación donde realmente no se necesita. Entonces, primero pensar, ¿realmente necesita eso ser iluminado? Otro tema, no sobreiluminar. Esto ya recae en los excesos de que muchas veces no se piensa en qué tarea se va a desarrollar o en ese espacio ni nada, sino que simplemente se piensa desde poner alguna luminaria en ese espacio y no se considera nada más. Entonces se genera unos temas de sobreiluminación donde realmente puede que no necesitemos tener esos niveles tan altos de iluminación. Con respecto a esto, hay lo que viene siendo una luna llena, está entre 0,1 y un lux, y con eso uno podría ver fácilmente. Entonces, en algunos espacios podríamos llegar a pensar de que si es necesario considerar algo de iluminación, podríamos hablar de unos niveles más controlados o más bajos de iluminación para algunos espacios. Apagar o atenuar en bajo uso o sin uso. En algunos lados, en algunas aplicaciones, dependiendo de la hora, podríamos pensar también en el tema de apagar algunas luces que no se necesita, hablando también un poco sobre el tema de uso racional de la energía, o que de pronto por su actividad ya no vamos a necesitar algunos niveles de iluminación, sino que podríamos pensar más bien en reducir esa cantidad de luz que necesitamos en un espacio. En el caso de iluminación en espacios interiores, podríamos usar ventanas, cortinas o barreras que impiden la salida de la luz, puesto que muchas veces de algunos espacios interior sí necesitamos alguna cantidad de luz, pero igualmente se da una emisión de esa luz hacia el exterior. Entonces podríamos pensar en controlar la cantidad de luz que se llega a emitir hacia el exterior y usar temperaturas de color correlacionadas bajas. Esto quiere decir, esto va relacionado con el efecto Rayleigh que les comentaba hace un momento. De acuerdo a esta dispersión de la luz, eso está muy relacionado con longitudes de ondas cortas, es decir, con esas componentes azules que tenemos en la luz.
Entonces, al tener fuentes ricas en estas componentes, lo que viene siendo, por ejemplo, una MH, una LED, en el caso de iluminación exterior, pues ahí podemos llegar a presentar una mayor dispersión de Rayleigh en el ambiente y con esto se va a generar un mayor resplandor nocturno. Entonces, buscar controlar esas temperaturas de color nos va a ayudar un poco con esto. Adicionalmente, hay algunas especies, bien sea por flora o fauna, que tienen una percepción diferente de la espectral de la luz. Entonces, a partir de el lugar donde vamos a utilizar algunas fuentes de luz, podríamos hablar también de utilizar algunas fuentes diferentes. Por ejemplo, en algunas partes de Noruega se empezaron a usar fuentes de luz rojas o pues con una temperatura ya muy cálida y esto pensando en el tema de los murciélagos. Eso también se ha visto para el tema de las tortugas marinas, que el uso de estos colores pues va a reducir ese impacto que vamos a tener sobre ese ambiente. Entonces, a partir de esto, podríamos pensar también si es necesario iluminar algún lado, el cómo lo vamos a utilizar pensando en esas componentes espectrales de la luz. Otro efecto de polución lumínica, hablamos de iluminación intrusiva. En este caso, me traje esta imagen de acá, estas dos son del mismo lado. Esto fue un reflector que pusieron para iluminar unas escaleras que habían acá, que daban a un lado. Entonces, esto fue un pedido de la comunidad donde se estaba presentando unos temas de que esas escaleras eran muy oscuras. Entonces, al momento de que fueron a dar una solución para esa petición de la comunidad, generaron fue el poner un reflector que da a todas las fachadas ahí. Esta es una casa que está a unas 4 casas de la esquina, son unos 20-25 metros de la esquina y aún así todo esto ilumina la casa en la noche. Entonces se genera acá unos temas de iluminación intrusiva sobre los alrededores que digamos que muestran. Es una falta de la planeación de esa solución y esa estrategia de iluminación usada en ese lado. Entonces, para el tema de iluminación intrusiva, ¿cómo la podríamos reducir? En este caso, una de las primeras cosas que se debería de hacer es hacer una visita previa para identificar cómo es el ambiente. Si, por ejemplo, se va a proponer algún tipo de luminaria, esa luminaria, ¿cómo me va a afectar a esos alrededores? A partir de ahí puedo seleccionar también una fotometría que sea mucho más adecuada para el espacio que quiero iluminar y sea más eficiente en cuanto a la forma de el cómo yo voy a dirigir la iluminación al espacio que necesito. Por ejemplo, en este caso yo hubiera pensado más bien en un ángulo más cerrado que me diera netamente sobre esa escalera. Lo otro que se podría hacer es el utilizar algunas pantallas de forma tal de que si este reflector tiene una apertura muy ancha, pues yo le pongo unas pantallas a los lados de forma tal de que se reduzca la cantidad de iluminación que voy a dirigir hacia los alrededores y asimismo, de acuerdo al ángulo en cómo se está instalando, pues yo voy a tener también unas emisiones de luz hacia el cielo, que me va a generar también pues un impacto sobre la bóveda celeste y pues un aporte directo sobre el tema del resplandor nocturno. Ahora, otra estrategia es el de establecer zonas de iluminación. La idea principal de zonificar es que permite a una comunidad determinar o regular apropiadamente los tipos de uso en diferentes áreas que están en su jurisdicción.
Eso quiere decir, por ejemplo, que le vamos a dar a las comunidades, son las estrategias para identificar cómo se va a ir eh, dando bien esa iluminación en estos espacios. Entonces, digamos que no es únicamente el depender de algún ente regulador para el manejar adecuadamente cómo es la iluminación que se da en una zona, sino también el poder que la comunidad dé una apropiación de sus entornos en general. Entonces, estas apropiaciones pueden llevar a identificar algunos temas de forma más fácil y pues tomar unas acciones correctivas más fáciles. Dentro de estas zonas de iluminación se identifican 5, empezando desde la LZ0, que es sin iluminación, hasta la LZ4, que ya es una iluminación de ambiente mucho más alta. Entonces, eh, cada una de estas zonas de iluminación se van a enfocar como algunos espacios dentro de esos espacios urbanos. Entonces, lo primero es identificar qué es lo que qué espacios urbanos son los que se van a iluminar como tal, y a partir de ahí, pues, empezar a establecer como qué tanta iluminación voy a necesitar para esos espacios. Entonces, zonas de protección ambiental, corredores ambientales, zonas rurales, temas que son un poco más alejados y que de pronto no necesitan iluminación o que si necesitan es de vez en cuando, pues simplemente se deja muy bajo, completamente bajo. Luz ambiente baja, que ya sería zonas rurales donde la densidad poblacional es un poco más baja, entonces en estos casos ya se dan unos niveles de iluminación un poco, pues son tenues. Digamos que esta norma no me habla tanto sobre qué tanto, sino más bien el identificar esos espacios. Entonces, para esta parte simplemente damos unos niveles de iluminación bajo de forma tal de que se puedan cumplir con algunas actividades. En este caso, para este LZ1, simplemente se busca es como dar unas orientaciones, unas guías visuales para que la gente se pueda ubicar en el espacio. Y se puede hablar también de apagar o de minimizar en ciertas horas del día. Seguidamente el LZ2 ya son zonas con un nivel de actividad humana un poco más alta, entonces acá ya serían zonas residenciales principalmente, donde van a tener pues como sus temas asociados. Entonces está la parte de iglesias, hoteles, oficinas y demás. Ya acá se dan unos niveles un poco más altos, se puede hablar también del tema de dimerización en ciertas horas de la noche. Ya el LZ3 ya es un poco más alto que el anterior, es moderadamente alto, ya acá es metiéndose un poco más dentro de la ciudad, en zonas donde podemos tener como corredores comerciales o zonas de un uso más alto en la noche. Finalmente, el LZ4 ya hablamos de una luz ambiente muy alta. Esta iluminación sí ya es para centros urbanos, pero digamos que no es muy recomendable, por lo que acá ya vamos a presentar unos niveles de actividad mucho mayor. En este caso, por ejemplo, dos zonas que se podrían identificar. Este es de el cruce de Shibuya en Japón, donde tenemos alta afluencia peatonal y también de vehículos. Entonces acá hay un tema tanto comercial como de seguridad de los peatones. Lo mismo pues en el Times Square de Nueva York.